Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todos. En el episodio pasado, como saben, hablamos de algo fundamental. ¿Quién es Jesús realmente? No solo alguien cercano, no solo alguien importante, sino Dios mismo, digno de toda nuestra vida. Pero si somos honestas, muchas veces nos quedamos ahí. Sabemos quién es Jesús, pero no vivimos a la luz de lo que Él hizo. Porque la cruz no fue el final de la historia. Y si la historia termina en la cruz, hay perdón, pero no hay victoria. Hoy queremos seguir escuchando a Nancy DeMoss Wolgemuth, quien nos va a ayudar a ver por qué la resurrección no es algo que celebramos una vez al año, sino una verdad que sostiene nuestra vida todos los días. Escúchalo no solo como una historia que ya conoces, sino como una realidad que puede cambiar cómo enfrentas lo que estás viviendo hoy. En los últimos días hemos estado celebrando dos acontecimientos monumentales que constituyen el eje de la historia humana. Estos dos acontecimientos distinguen la fe cristiana de todas las demás religiones. Son estos dos eventos lo que muestran al Cristo incomparable. El primero de esos acontecimientos es la crucifixión del Señor Jesús. Fue tanto el mayor crimen, así como el acto supremo de amor sacrificial en la historia de la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y el segundo evento es la resurrección, que celebramos en nuestras iglesias y que convirtió la desesperación y la aparente derrota en esperanza y victoria eternas. Gracias, Jesús. Ahora, creo que la mayoría de nosotras nos damos cuenta de que la muerte de Cristo es fundamental para nuestra redención. Pero podríamos preguntarnos, ¿y es igualmente crucial que Él resucitó de entre los muertos? ¿Cuánto importa eso? Sí, lo creo, pero es tan esencial como lo es la cruz el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Bueno, al leer el Nuevo Testamento, te das cuenta de que la resurrección es de suma importancia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, los versículos 3 y 4, vemos que la encarnación de Cristo, cuando Él nació en esta tierra, validó su humanidad, pero es su resurrección la que validó su deidad, la que demostró que Él era Dios. Y escucha lo que dice Romanos capítulo 1, los versículos 3 y 4. Es el mensaje acerca de su Hijo, de Jesús, que nació de la descendencia de David según la carne. Esa es su humanidad, probado por su nacimiento como ser humano. Y Él, sigue diciendo la Escritura, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección la que valida la deidad de Cristo. No hay manera de que podamos enfatizar la importancia de la resurrección de Jesús para aquellos seguidores de Cristo del primer siglo. Antes de la resurrección eran tímidos, tenían miedo. La idea de que sus vidas pudieran estar en riesgo los hizo correr a buscar refugio. Ninguno de ellos, excepto Juan, se presentó en la cruz. Todos estaban escondidos. Pero entonces llegó la noticia de la resurrección y el don y el poder del Espíritu Santo. Y la combinación de estas cosas transformó a aquellos primeros discípulos en un audaz grupo de creyentes, dispuestos a dar su vida por Cristo. Así nació la iglesia, que se propagó mediante la proclamación de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Si no crees eso, simplemente lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y la iglesia primitiva, y observa con qué frecuencia se hace referencia a la resurrección, con qué frecuencia está en el centro de los mensajes que se predicaron allí y que dieron origen a la iglesia primitiva. Si no fuera por la resurrección de Cristo de entre los muertos, no tendríamos esperanza de vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo
a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que no hay duda de que la resurrección es importante. Pero ahora que el domingo de resurrección quedó atrás, ¿qué diferencia hace la tumba vacía en nuestras vidas esta semana y la siguiente y la siguiente? Prácticamente todos los días escuchamos a oyentes de Aviva Nuestros Corazones que escriben para compartir con nosotras sobre diferentes luchas y cargas que enfrentan, diferentes sufrimientos y desafíos. Entonces, ¿qué diferencia hace la realidad de la resurrección para estas oyentes? ¿Qué diferencia hace para aquellos que enfrentan problemas, dolor, fracasos y miedos? Y hoy quiero hablar de 7 implicaciones de la resurrección para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y nuevamente, si estás escuchando este audio, no intentes anotar todas estas cosas ni mantenerlas todas en tu cabeza. Puedes ir a avivanuestroscorazones.com y allí podrás leer o ver la transcripción palabra por palabra y que te dará este resumen y también las notas. Así que puedes regresar allí y reflexionar sobre estas implicaciones de la resurrección, no solo el domingo de Pascua, sino a lo largo del año. Número 1. La resurrección significa que hay esperanza en las circunstancias más desesperantes. Significa que Dios puede abrir una salida donde no hay salida humana. Significa que Dios es todopoderoso y nada está fuera de su control. Significa que un día todas las lágrimas serán enjugadas y todo dolor se convertirá en alegría. Significa que Él puede sacar belleza de las cenizas y que puede hacer que incluso las circunstancias adversas del mal le traigan la gloria suprema. Piensa en las cosas que te han hecho a ti o a otras personas que sabes que han sido crímenes o circunstancias atroces y dolorosas, lamentables, tal vez en tu crianza. Deja que tu mente regrese a la cruz, donde hombres malvados le dieron muerte a Cristo. Y comprende que esos hombres malvados nunca tuvieron la última palabra. Es Dios quien tiene la última palabra. Hay esperanza aún en las circunstancias más desesperantes. Es la resurrección la que nos anima a recordar que Cristo ha vencido a la muerte, que es la circunstancia desesperada más notable. Él ha vencido a la muerte, caminando a través de ella y ha salido al otro lado. Así que no importa cuántos enemigos traten de derribarlo, Él no puede volver a morir. Eso es lo que nos dice la resurrección. Actualmente pensamos en noticias sobre desastres naturales, incertidumbre económica, crisis mundial, y puede resultar abrumador simplemente leer las noticias. Pero la resurrección nos anima a respirar profundamente y recordar que Dios está en su trono. Él está a cargo, sin importar cuán oscura se ponga tu vida o este mundo. No hay nada que nos pueda suceder que no sea finalmente vencido por su poder. La resurrección significa que hay esperanza en las circunstancias más desesperantes. Número 2. La resurrección significa que Dios siempre cumple sus promesas. En Mateo capítulo 28, en el versículo 5, cuando las 2 mujeres fueron al sepulcro buscando el cuerpo de Jesús que habían sepultado allí, eso pensaban ellas que estaba en el sepulcro, el ángel les dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Jesús les había dicho a los discípulos que Él no permanecería muerto, que resucitaría de entre los muertos. Y permíteme leer uno de esos relatos donde Él les dijo esto. En Mateo capítulo 16, comenzando en el versículo 21, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto,
y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Pedro no escuchó el final del mensaje. Todo lo que él escuchó fue la parte acerca de que el Hijo del Hombre iba a sufrir muchas cosas y que iba a ser asesinado. Y eso fue todo lo que él escuchó. Pedro dice, de ninguna manera, Señor, eso no te va a pasar a ti. Él no escuchó la parte de y resucitar al tercer día. Lo escuchó con sus oídos físicos, pero no recibió la promesa de la resurrección. Entonces, cuando los ángeles le dijeron a las dos mujeres, Él no está aquí, ha resucitado, como dijo, los discípulos comenzaron a recordar cosas que Jesús les había dicho, promesas que Él había hecho y que simplemente habían pasado por alto. Y entonces pensamos cuánto estrés, ansiedad y miedo tuvieron que soportar los discípulos porque realmente no escucharon ni se aferraron a las promesas de Dios. Y esto me hace preguntar, ¿cuán diferentes serían nuestras vidas si realmente creyéramos, si realmente oyéramos, creyéramos y nos aferráramos a las promesas de Dios? ¿Cuántas veces nos estresamos? Señor, no, esto no puede suceder, no. Y no hemos escuchado el final de la historia. No hemos escuchado las promesas. Realmente no hemos escuchado las promesas. Piensa en la maravillosa promesa que está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, que dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Con qué frecuencia lo olvidamos cuando estamos en medio del sufrimiento? Si tan solo oyéramos, creyéramos y nos aferráramos a las promesas de Dios, ¿cuánto estrés y desánimo podríamos evitar si recordáramos que Dios siempre cumple sus promesas? Ese es el mensaje de la resurrección. Número 3. La resurrección significa que ya no se debe temer a la muerte, porque Cristo venció la muerte. Nuestras separaciones y pérdidas son solo temporales. En el último día, los que están en Cristo resucitarán de entre los muertos. Esa es una implicación de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Debido a que Él resucitó de entre los muertos, eso significa que aquellas de nosotras que estamos en Cristo, algún día también resucitaremos. ¿Recuerdas esas increíbles palabras de Jesús a Marta, que estaba sufriendo por la muerte de su hermano Lázaro? En Juan capítulo 11, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta. Pero ¿no crees que nos dice lo mismo a nosotras? ¿Crees esto? Que todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. La resurrección de Jesús cambió para siempre la forma en que los cristianos vemos la muerte. Rodney Stark es un sociólogo de la Universidad de Washington y él observó que cuando una gran plaga azotó el antiguo imperio romano, los cristianos tenían tasas de supervivencia inusualmente altas. Y quizás te preguntas, ¿por qué? Bueno, esta fue la razón que él descubrió. En las casas de la mayoría de los ciudadanos romanos, cuando alguien era atacado por la peste, el enfermo era arrojado a la calle para no contaminar a los demás. Pero como los cristianos no le temían a la muerte, no arrojaban a sus enfermos a las calles. Los cuidaban y los cuidaban en sus hogares. Y muchos de esos enfermos sobrevivieron a la plaga, porque no tenían miedo a la muerte. Tú o un ser querido puede estar enfrentando una enfermedad terminal, como es el caso de una pareja con la que hablé por teléfono hace un par de días. Y la esposa me escribió esta semana y me dijo,
El nefrólogo nos ha dicho que no hay nada más que puedan hacer para ayudar a mi esposo. Él no sabe lo enfermo que está y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados coronarios. Y mientras hablaba con esta pareja por teléfono, para escuchar sus corazones en este momento tan difícil, pero el sentir la confianza, la paz y el descanso e incluso la alabanza. Y cómo cantamos y leímos las escrituras, tuvimos un servicio de adoración en el teléfono. Escucha, si Jesús es la resurrección y la vida, y lo es, ¿a qué le vamos a temer? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Puede que digas, puedo morir. Bueno, la buena noticia es que Él ha vencido la muerte. Entonces, la resurrección significa que aquellos que están en Cristo ya no necesitan temer a la muerte. Él nos ha librado del poder de Satanás, que durante muchos años nos mantuvo esclavizados por el temor a la muerte. Dice la carta a los Hebreos. Y por último, la número 7 es que la resurrección significa que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotras. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo oró para que los efesios supieran cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué significa eso? Esa es una frase larga, como las que Pablo solía hacer. Significa que el mismo poder que Dios envió para resucitar a Cristo de entre los muertos y hacer que se sentara a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ese mismo poder está obrando en nosotros. El poder de Cristo, el poder de su Espíritu Santo vive en nosotras. Ese mismo poder para obedecer a Dios, para vencer el pecado, para caminar con Dios, para amarlo y agradarlo. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotras. Entonces, la pregunta no es simplemente, ¿realmente importa la resurrección? Vemos que así es. Creo que la pregunta que debemos hacernos es, ¿vivimos como si Cristo realmente hubiera resucitado de entre los muertos? Tal vez lo has escuchado muchas veces. Cristo resucitó. Pero hoy la pregunta es otra. ¿Estás viviendo como si eso fuera verdad? Porque si Jesús realmente venció a la muerte, entonces tu historia no termina en lo que te duele, no termina en lo que temes, no termina en lo que no puedes controlar. La resurrección no solo asegura tu futuro, te da una forma completamente nueva de vivir hoy. Y quizás sin darte cuenta, has estado viviendo agotada, tratando de sostener tu vida por tus propias fuerzas, olvidando que el mismo poder que levantó a Cristo está disponible para ti, no para que lo intentes más fuerte, sino para que dependas más profundamente en Él. La resurrección cambia eso, cambia cómo luchas, cambia cómo esperas y cambia cómo permaneces. Muchas gracias por acompañarnos en estos 2 episodios de esta miniserie. Esperamos que hayan sido de bendición a tu vida. Y sí, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Joven Verdadera. Chao. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.